En una sala de tribunal el aire estaba cargado de tensión. La figura del juez, con su toga oscura y mirada severa, se convirtió en el centro de atención, mientras un niño de apariencia humilde, con ropas deshilachadas y una voz temblorosa, se encontraba frente a él. La audiencia, compuesta por abogados, familiares y curiosos, observaba con una mezcla de expectativa y escepticismo. ¿Quién podría imaginar que un niño tan pequeño, con tan poco, podría desafiar la autoridad de un magistrado? Sin embargo, lo que comenzó como un momento de burla se transformaría en un giro inesperado que resonaría en las paredes del tribunal. El juez, acostumbrado a escuchar casos de gran envergadura, se dejó llevar por la risa cuando el niño, nervioso y temeroso, intentó explicar su situación. La sala estalló en risas, una reacción que reflejaba no solo la incredulidad ante la valentía del pequeño, sino también una falta de respeto hacia su realidad. Pero en lugar de rendirse, el niño tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la audiencia. Con una mirada decidida se acercó al micrófono, un objeto que parecía desproporcionado en sus manos, y se preparó para hablar. En ese instante, el ambiente se tornó pesado, como si el tiempo se detuviera y la risa se convirtiera en un eco lejano. Lo que siguió fue una lección de vida que nadie esperaba. Con una voz clara y firme, el niño compartió su historia, una narrativa de lucha y perseverancia que resonó en los corazones de todos los presentes. Habló de su familia, de las dificultades que enfrentaban día a día y de cómo, a pesar de las adversidades, nunca había perdido la esperanza. Cada palabra que pronunciaba parecía desmantelar los prejuicios que habían llevado a la risa inicial. La sala, antes llena de burlas, ahora se encontraba en un profundo silencio, absorbida por la sinceridad y la valentía del pequeño orador. La metodología que utilizó fue simple pero poderosa: la autenticidad. No se trataba de un discurso ensayado ni de palabras rebuscadas. El niño habló desde su corazón, tocando fibras sensibles que muchos habían olvidado. Su historia no solo era un grito de ayuda, sino también un recordatorio de que detrás de cada rostro hay una historia que merece ser escuchada. La transformación de la risa en silencio fue un testimonio del poder de la vulnerabilidad y de cómo, a veces, los más pequeños pueden enseñarnos las lecciones más grandes. Al final de su intervención, el niño no solo había capturado la atención de todos, sino que también había sembrado una semilla de reflexión en cada uno de los presentes. La risa del juez se desvaneció, reemplazada por un reconocimiento de la humanidad que todos compartían. En un lugar donde el poder y la justicia se entrelazan, un niño pobre había logrado lo que muchos adultos no podían: recordar a todos que la dignidad no se mide por la riqueza, sino por la fortaleza del espíritu. El impacto de ese día perduraría, no solo en el tribunal, sino en la vida de todos aquellos que tuvieron el privilegio de escuchar su voz. El aire en la sala del tribunal era denso, cargado de expectativas y murmullos. Las paredes, adornadas con retratos de jueces de épocas pasadas, parecían observar con desdén a los presentes. En el centro, un niño de apenas 10 años, con la ropa un poco desgastada y los ojos llenos de determinación, se encontraba frente a un estrado imponente. A su alrededor, un grupo de adultos, entre ellos abogados y familiares, aguardaban la resolución de un caso que había captado la atención de la comunidad. El niño, que había crecido en un barrio marginado, había decidido alzar la voz en defensa de su familia, quien había sido injustamente acusada de un delito menor. El juez, un hombre de mediana edad con una mirada severa, parecía más interesado en el reloj que en el testimonio del pequeño. Con una risa burlona, hizo un comentario que resonó en la sala, intentando restarle importancia a la situación del niño. La risa del juez provocó murmullos de desaprobación entre algunos presentes, pero la mayoría se sintió incómoda, atrapada entre la autoridad del juez y la vulnerabilidad del niño. Sin embargo, el pequeño no se dejó intimidar. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al micrófono, decidido a contar su verdad. Mientras el niño hablaba, la sala se sumió en un silencio casi reverente. Sus palabras, llenas de sinceridad y coraje, comenzaron a desmantelar la burla que había enfrentado. Narró cómo su familia había luchado por sobrevivir en un entorno hostil, cómo cada día
era una batalla en la que la dignidad se mantenía a flote a pesar de las adversidades. Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue fortaleciendo con cada frase. Habló de sueños truncos y de la esperanza que aún persistía en su corazón, de cómo la risa del juez había herido su orgullo, pero no su determinación. A medida que el niño continuaba, los rostros de los presentes comenzaron a transformarse. La risa burlona del juez se desvaneció y en su lugar surgieron miradas de asombro y respeto. La sala, que antes era un espacio de poder y desdén, se convirtió en un refugio de empatía. Cada palabra del niño resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban, desafiando las normas establecidas y recordando a todos la humanidad que a menudo se olvidaba en esos muros fríos. El pequeño, con su valentía, había logrado lo que muchos adultos no habían podido: capturar la atención y el respeto de un sistema que a menudo parecía indiferente. Finalmente, cuando terminó su testimonio, el silencio se mantuvo por un instante que pareció eterno. El niño, con lágrimas en los ojos, miró a su alrededor, buscando una señal de apoyo. En ese momento, el juez, aún sorprendido, se encontró sin palabras. La risa que había brotado de su boca había sido reemplazada por una reflexión profunda. La sala, que había sido testigo de una lucha desigual, se convirtió en un escenario de esperanza, donde un niño había demostrado que incluso las voces más pequeñas pueden resonar con una fuerza inquebrantable. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad vibrante. Al unirte, no solo recibirás contenido exclusivo que te inspirará y empoderará, sino que también podrás compartir tus ideas y experiencias con personas afines. Tu voz es valiosa, y juntos podemos crear un espacio donde todos aprendamos y crezcamos. Suscríbete, comenta y participa, porque tu contribución puede marcar la diferencia. Únete hoy y transforma tu viaje. El ambiente en la sala del tribunal era tenso, un lugar donde la justicia y la desigualdad a menudo se entrelazan. El juez, un hombre de mediana edad con una toga que parecía pesarle más que su autoridad, observaba con desdén a un niño que apenas podía sostenerse frente a la mesa de los testigos. Este niño, de apenas 12 años, provenía de un barrio empobrecido y su presencia en ese lugar era un recordatorio palpable de las disparidades que existían en la sociedad. Mientras el abogado defensor presentaba su caso, el juez no pudo evitar soltar una risa burlona al escuchar las torpes palabras del niño, quien intentaba explicar cómo había sido testigo de un incidente que involucraba a un amigo suyo. Sin embargo, lo que el juez no anticipó fue el momento que cambiaría la dinámica de la sala. Con una determinación que sorprendió a todos, el niño pidió el micrófono. Fue un instante de silencio absoluto. La sala, llena de abogados, jurados y observadores, contuvo la respiración. El niño, con sus manos temblorosas, se acercó al micrófono. Era evidente que su voz no era la de un orador experimentado, pero había en ella una sinceridad que resonó con fuerza. Comenzó a hablar sobre su vida, sobre las dificultades que enfrentaba cada día y cómo la justicia a menudo parecía un lujo inalcanzable para él y su comunidad. La historia del niño no solo capturó la atención de los presentes, sino que también iluminó la sala con una claridad que hacía tiempo había estado ausente. Habló de su madre, que trabajaba largas horas para mantener a la familia, y de su amigo quien había sido víctima de un sistema que parecía haberlo olvidado. A medida que el niño compartía su verdad, las risas del juez se desvanecieron, reemplazadas por un silencio reflexivo. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de que detrás de cada caso legal hay vidas humanas, historias que merecen ser escuchadas y comprendidas. La importancia de este momento radicaba en su capacidad para desafiar las nociones preconcebidas sobre la justicia y la desigualdad. El niño no solo estaba defendiendo su historia, estaba abriendo un diálogo sobre la empatía y la humanidad que a menudo se pierde en los entresijos del sistema judicial. Al final de su discurso, la sala estalló en un aplauso espontáneo, un reconocimiento de que la voz de un niño, aunque pequeña, podía tener un impacto monumental. El juez, visiblemente afectado, se vio obligado a reconsiderar su postura.
Este episodio no solo fue un testimonio del poder de la voz de un niño, sino también un llamado a la acción para todos los presentes. La justicia no debería ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho accesible para todos. Así el niño, con su valentía, no solo cambió la percepción de quienes lo rodeaban, sino que sembró la semilla de un cambio necesario. La sala del tribunal, que había sido un lugar de risas burlonas, se transformó en un espacio de reflexión y esperanza, donde la voz de un niño pobre resonó más fuerte que cualquier autoridad. En un pequeño pueblo, la noticia de un niño de escasos recursos que se atrevió a hablar en la corte se esparció rápidamente. Se trataba de un caso en el que un empresario local había sido acusado de despojar a varias familias de sus tierras, y el niño, cuya familia había perdido su hogar, decidió que era hora de alzar la voz. La sala del tribunal estaba repleta. Los abogados, los periodistas y los curiosos esperaban ansiosos el desenlace. Cuando el juez, un hombre de edad avanzada y con una reputación de ser severo, se rió del niño al verlo tembloroso en el estrado, el ambiente se tornó tenso. Sin embargo, cuando el niño tomó el micrófono, un silencio sepulcral se apoderó del lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. El niño, con una voz que resonaba a pesar de su fragilidad, comenzó a compartir su historia. Habló sobre cómo su familia había trabajado la tierra durante generaciones y cómo de la noche a la mañana se habían visto obligados a abandonar su hogar. Mientras narraba su experiencia, los presentes comenzaron a darse cuenta de que no solo estaban escuchando a un niño, sino a un símbolo de la lucha de muchos en su comunidad. En ese momento, la risa del juez se convirtió en un eco distante, y la atención de todos se centró en el pequeño, quien, con su valentía, iluminó un problema que muchos preferían ignorar: la desigualdad y la injusticia en el acceso a la justicia. La situación del niño es un reflejo de una crisis más amplia que afecta a miles de familias en México. Según un estudio reciente, el 70% de las comunidades rurales ha enfrentado despojos de tierras en la última década, y la mayoría de estas familias carece de los recursos para defenderse legalmente. Este fenómeno no solo despoja a las personas de su hogar, sino que también perpetúa un ciclo de pobreza y vulnerabilidad. La risa del juez simboliza una indiferencia que se ha arraigado en el sistema judicial, donde las voces de los más desfavorecidos a menudo son desestimadas. Sin embargo, el acto del niño al hablar en la corte se convierte en un llamado urgente a la acción, recordando a todos que la justicia no debe ser un privilegio reservado para unos pocos. El momento en que el niño tomó el micrófono también subraya la importancia de la educación y la capacitación en el ámbito legal. Muchos jóvenes en comunidades marginadas no tienen acceso a información sobre sus derechos o sobre cómo navegar el sistema judicial. Esto crea un vacío en el que la injusticia puede prosperar. La historia del niño no es solo un relato conmovedor, sino un recordatorio de que es crucial empoderar a las nuevas generaciones para que comprendan sus derechos y sepan cómo defenderse. La urgencia de este tema se hace evidente. Si no se actúa ahora, la risa del juez podría convertirse en un eco que resuene por generaciones, perpetuando un ciclo de injusticia que afecta a los más vulnerables. Al final, el niño no solo se convirtió en el protagonista de su propia historia, sino en un portavoz de una lucha colectiva. Su valentía al enfrentarse al sistema no solo desafió la risa del juez, sino que también encendió una chispa de esperanza en aquellos que lo rodeaban. La sala del tribunal, que una vez fue un lugar de burla, se transformó en un espacio donde la voz de la injusticia fue escuchada y donde el cambio comenzó a gestarse. En una sala de tribunal, el ambiente es tenso y cargado de expectativas. El juez, una figura de autoridad, observa desde su estrado con una mezcla de desdén y curiosidad hacia el niño pobre que se encuentra delante de él. Este niño, con su ropa gastada y su mirada inocente, representa no solo su propia historia, sino también las luchas de muchos otros que, como él, han sido marginados por la sociedad. La risa del juez, lejos de ser un gesto amistoso, se convierte en un símbolo del desprecio hacia aquellos que no tienen poder ni recursos. Este momento inicial es crucial, ya que establece un contraste entre la autoridad y la vulnerabilidad, un tema recurrente en la vida de quienes enfrentan la adversidad.
A medida que el niño se prepara para hablar, un silencio expectante comienza a llenar la sala. La risa del juez se apaga y todos los presentes sienten la tensión en el aire. Es un momento de transformación. El niño, que antes era objeto de burla, ahora se convierte en el centro de atención. Con el micrófono en la mano, su voz tiene el potencial de resonar más allá de las paredes del tribunal. Este acto de tomar el micrófono simboliza un reclamo de poder y dignidad, un paso hacia la reivindicación de su propia historia y la de otros como él. La sala, que antes era un espacio de juicio, se convierte en un escenario donde se puede escuchar la verdad de alguien que ha sido silenciado. El niño comienza a hablar y sus palabras fluyen con una sinceridad que conmueve a todos. Relata su vida, las dificultades que ha enfrentado y las injusticias que ha sufrido. Su discurso es un llamado a la empatía, una invitación a mirar más allá de las apariencias y a comprender el contexto de su existencia. A medida que avanza, el juez y los demás oyentes se ven obligados a confrontar sus propios prejuicios y a reconsiderar sus actitudes. Este momento de reflexión es fundamental, ya que provoca un cambio en la percepción colectiva sobre la pobreza y la dignidad humana. La importancia de este evento radica en su capacidad para desafiar las normas establecidas. La voz del niño, aunque frágil, se convierte en un poderoso recordatorio de que cada vida tiene valor y que las historias de los menos favorecidos merecen ser escuchadas. La risa del juez se transforma en un eco distante, mientras que el mensaje del niño resuena con fuerza. Este contraste entre el desprecio y la dignidad es un reflejo de la lucha por la justicia social, un tema que sigue siendo relevante en la actualidad. A medida que el niño concluye su intervención, el silencio en la sala se siente pesado, pero también lleno de esperanza. La risa del juez ha sido reemplazada por una reflexión profunda. Este cambio no solo afecta a quienes están presentes en el tribunal, sino que también tiene el potencial de inspirar a otros a cuestionar sus propias actitudes hacia la pobreza y la desigualdad. La valentía del niño al hablar en un espacio que debería ser de justicia, pero que a menudo se convierte en un lugar de burla, es un acto de resistencia que resuena más allá de las palabras. Finalmente, el momento se convierte en un hito. La historia del niño pobre, que comenzó con el desprecio, termina en un reconocimiento de su humanidad. Este relato nos recuerda que, en la lucha por la justicia, cada voz cuenta, y que a veces los más pequeños pueden enseñarnos las lecciones más grandes sobre dignidad y respeto. En una pequeña sala de audiencias, el ambiente era tenso. El juez, con su toga y su actitud autoritaria, parecía disfrutar del poder que le confería su posición. Al ver al niño pobre, con su ropa desgastada y su mirada llena de miedo, no pudo evitar soltar una risa burlona. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambió el rumbo de la audiencia. El niño, con una determinación que sorprendió a todos, se acercó al micrófono. En ese instante el murmullo cesó y una atmósfera de expectación llenó la sala. El niño comenzó a hablar con una claridad y una pasión que resonaban en cada rincón. Relató su historia, no solo como un testimonio de su sufrimiento, sino como un llamado a la empatía. Al compartir sus experiencias, empleó un lenguaje sencillo pero poderoso, haciendo hincapié en la injusticia que enfrentaba no solo él, sino muchos otros en su situación. Este enfoque no solo capturó la atención de los presentes, sino que también les hizo reflexionar sobre sus propias vidas y privilegios. En ese momento, la sala se transformó en un espacio de escucha activa. Para lograr un impacto real, el niño utilizó ejemplos concretos de su vida diaria. Habló de cómo la falta de recursos lo había llevado a dejar la escuela y cómo sus sueños de ser médico se desvanecían ante la dura realidad de su entorno. Al conectar su historia personal con la de otros niños en situaciones similares, logró crear un vínculo emocional que trascendía las barreras sociales. Este tipo de narración no solo es efectiva en un tribunal, sino que puede ser aplicado en diversas situaciones de comunicación, como presentaciones en la escuela o en reuniones comunitarias. El uso de datos y estadísticas también fue clave en su discurso. Mencionó cifras sobre la pobreza infantil en su país, lo que no solo respaldó sus argumentos, sino que también proporcionó un contexto más amplio a su historia. Este enfoque analítico, combinado con su relato personal,
hizo que su mensaje fuera aún más contundente. En cualquier situación donde se busque generar conciencia, es fundamental respaldar las emociones con hechos concretos que refuercen la urgencia del mensaje. A medida que el niño continuaba hablando, se notaba un cambio en la actitud de los presentes. El juez, que antes se había reído, ahora escuchaba con atención. Este cambio de percepción es un ejemplo claro de cómo una comunicación efectiva puede desafiar las jerarquías y abrir espacios de diálogo. En cualquier contexto, es vital recordar que la empatía y la autenticidad pueden romper barreras y generar conexiones significativas. Finalmente, el niño concluyó su intervención con un llamado a la acción. No solo pidió ayuda para él, sino que instó a todos a involucrarse en la lucha contra la pobreza infantil. Este tipo de cierre es esencial en cualquier discurso persuasivo. Dejar a la audiencia con una sensación de responsabilidad y la posibilidad de hacer un cambio. En la vida cotidiana, ya sea en una reunión de trabajo o en una conversación familiar, siempre es recomendable finalizar con un mensaje claro que inspire a otros a actuar. La sala, que antes estaba llena de risas burlonas, ahora estaba impregnada de reflexión y un renovado sentido de propósito. El niño, con su valentía y su voz, había logrado lo que muchos pensaron imposible: cambiar corazones y mentes en un instante. En una sala de tribunal, el ambiente era tenso. El juez, con una mirada de desdén, se burló del niño pobre que se encontraba frente a él, un pequeño de apenas 10 años, con ropas desgastadas y una voz temblorosa. Sin embargo, cuando el niño tomó el micrófono, la atmósfera cambió drásticamente. En ese momento, todos los presentes se sintieron atraídos por la sinceridad y la valentía del menor. Este giro inesperado nos recuerda la importancia de la autenticidad y el poder de la voz de los más vulnerables. Expertos en comunicación han señalado que la conexión emocional que se establece en momentos de vulnerabilidad puede ser más poderosa que cualquier argumento legal. La capacidad del niño para comunicar su realidad, a pesar de las risas iniciales, no solo desarmó al juez, sino que también resonó en los corazones de los presentes, evidenciando que el verdadero poder radica en la verdad y en la capacidad de contar historias. A medida que el niño compartía su experiencia, se desvelaba una narrativa de lucha y resiliencia que resonaba con todos. La clave aquí es cómo las historias personales pueden servir como catalizadores para el cambio. Según estudios en psicología social, las narrativas que evocan empatía pueden transformar percepciones y actitudes, incluso en aquellos que inicialmente se muestran escépticos. La historia del niño no solo desnudó la injusticia de su situación, sino que también invitó a la reflexión sobre el sistema que lo rodea. En este contexto, es fundamental que se implementen estrategias que promuevan la inclusión y el respeto hacia las voces marginadas. Esto implica no solo escuchar, sino también actuar en consecuencia, creando espacios donde las historias de vida puedan ser compartidas y valoradas. La risa del juez se convirtió en un eco lejano, mientras la comunidad comenzaba a reconocer la importancia de cada voz, sin importar su origen. Así, la escena en el tribunal se transforma en un microcosmos de la sociedad, donde el poder de la narrativa puede desafiar las normas establecidas y abrir caminos hacia la justicia y la equidad. Para que esto suceda, es esencial fomentar un entorno en el que se valore la diversidad de experiencias y se promueva el diálogo. La educación juega un papel crucial en este proceso, ya que al enseñar a los jóvenes a contar sus historias y a escuchar las de otros, se cultiva una cultura de respeto y empatía. En última instancia, el niño no solo se convirtió en el protagonista de su propia historia, sino que también inspiró a otros a alzar la voz y a desafiar las injusticias que enfrentan. La risa del juez, lejos de ser un obstáculo, se transformó en un recordatorio de que la verdad, cuando se expresa con valentía, tiene el poder de cambiar corazones y mentes. Así, el pequeño se erigió como un símbolo de esperanza, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad puede iluminar el camino hacia un futuro más justo. En una sala de tribunal, el ambiente era tenso. El juez, con una actitud despectiva, se burló de un niño que por su apariencia humilde parecía estar fuera de lugar.
Sin embargo, lo que comenzó como una situación de desprecio se transformó radicalmente cuando el niño tomó el micrófono. En ese instante, el silencio se apoderó de la sala y todos, desde los abogados hasta los jurados, se sintieron atraídos por la voz de un niño que, a pesar de su corta edad, poseía una sabiduría que desafiaba las expectativas. La capacidad de un niño para impactar a una audiencia no es un fenómeno aislado. Estudios han demostrado que los discursos de jóvenes pueden ser increíblemente poderosos. Por ejemplo, en 2019, una adolescente sueca, Greta Thunberg, cautivó al mundo con su discurso en la Cumbre de Acción Climática de la ONU. Su mensaje sincero y apasionado sobre el cambio climático resonó en millones de personas, demostrando que la autenticidad y la emoción pueden superar cualquier prejuicio. Al igual que Greta, el niño en el tribunal tenía una historia que contar, una perspectiva que, aunque a menudo se ignora, es fundamental para entender la realidad social. El poder de la voz infantil también se refleja en investigaciones que indican que los jóvenes pueden ser agentes de cambio significativo en sus comunidades. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que los jóvenes que participan en actividades cívicas y expresan sus opiniones pueden influir en la toma de decisiones a nivel local. Esto sugiere que, al dar voz a los niños, no solo se les empodera, sino que también se les permite contribuir a un diálogo más amplio sobre temas que afectan a la sociedad. Así, el niño en la corte no solo estaba hablando por sí mismo, sino representando a muchos que no tienen la oportunidad de ser escuchados. Cuando el niño comenzó a hablar, su mensaje se centró en la desigualdad y la injusticia que enfrentan los menos favorecidos. En México, las estadísticas son alarmantes. Más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este dato resalta la necesidad de escuchar a aquellos que viven en la marginación, ya que sus experiencias son cruciales para comprender la complejidad del contexto social. Al compartir su historia, el niño no solo hizo eco de su propia lucha, sino que también iluminó la realidad de muchos otros que enfrentan situaciones similares. El impacto del discurso del niño fue inmediato. El silencio que siguió a sus palabras no solo reflejaba asombro, sino una profunda reflexión. La capacidad de un niño para conmover a adultos en posiciones de poder es un recordatorio de que la sabiduría no siempre proviene de la experiencia, sino que a veces se encuentra en la inocencia y la sinceridad. Esto se ve respaldado por la idea de que la empatía es una herramienta poderosa en la comunicación, capaz de derribar barreras y generar conexiones significativas entre diferentes grupos sociales. Finalmente, la historia del niño en la corte es un testimonio de la importancia de escuchar a las voces más jóvenes y vulnerables de nuestra sociedad. La risa del juez se convirtió en un momento de introspección, un recordatorio de que a veces, quienes menos esperamos pueden enseñarnos lecciones valiosas sobre la vida, la justicia y la dignidad humana. En un mundo que a menudo ignora a los menos favorecidos, es esencial que sus historias sean contadas y que sus voces sean escuchadas. En el relato se presenta una escena impactante en la corte, donde un niño pobre se convierte en el centro de atención. Desde el inicio, el juez, que representa la autoridad y el poder, se burla del niño, subestimando su situación y su voz. Este acto de desdén no solo refleja un prejuicio hacia la pobreza, sino que también establece un contraste dramático entre el poder de la figura judicial y la vulnerabilidad del menor. A medida que la audiencia observa, la atmósfera se carga de tensión, evidenciando la desconexión entre quienes tienen el poder y aquellos que luchan por ser escuchados. Sin embargo, el giro en la narrativa ocurre cuando el niño, en un acto de valentía y determinación, toma el micrófono. Este momento se convierte en un punto de inflexión no solo para él, sino para todos los presentes. La risa del juez se transforma en silencio, simbolizando un cambio en la percepción y la atención del público. La voz del niño, que antes era ignorada, ahora resuena con fuerza, desafiando las nociones preconcebidas sobre la pobreza y la valía de cada individuo. Este acto de tomar la palabra se convierte en un símbolo de resistencia y empoderamiento,
mostrando que incluso en las circunstancias más adversas, la dignidad y la verdad pueden prevalecer. A medida que el niño comparte su historia, se revelan las injusticias que enfrenta, no solo a nivel personal, sino también como representante de una comunidad marginada. Su relato, cargado de emociones y experiencias vividas, invita a la reflexión sobre los sistemas que perpetúan la desigualdad y la falta de oportunidades. La audiencia, que inicialmente se encontraba en una posición de juicio, comienza a cuestionar sus propios prejuicios y su papel en la perpetuación de estas realidades. Este cambio de perspectiva es fundamental, ya que subraya la importancia de escuchar las voces de aquellos que a menudo son silenciados. Con el desenlace a la vista, se plantea una resolución que va más allá de la mera justicia en la corte. La historia del niño no solo busca un veredicto favorable, sino que también aspira a generar un cambio social significativo. La experiencia vivida en la sala del tribunal se convierte en un llamado a la acción, instando a la sociedad a reconocer y valorar las historias de vida que, aunque a menudo ignoradas, son esenciales para construir un futuro más equitativo. La valentía del niño al hablar no solo transforma su propia realidad, sino que también tiene el potencial de inspirar a otros a alzar la voz y exigir lo que les corresponde. Así, el relato culmina en una poderosa reflexión sobre la justicia, la empatía y la necesidad de escuchar a quienes han sido históricamente marginados. La corte, que alguna vez fue un espacio de burla y desdén, se convierte en un escenario de cambio, donde la voz del niño resuena como un eco de esperanza y transformación. La historia nos recuerda que cada individuo, sin importar su origen, tiene el derecho a ser escuchado y a luchar por su dignidad. En un tribunal donde la desigualdad social se manifestaba de manera palpable, un niño pobre se convirtió en el inesperado protagonista de una historia que resonaría más allá de las paredes del juzgado. Al principio, el juez, con una actitud despectiva, se rió del pequeño, subestimando su capacidad para articular sus pensamientos. Sin embargo, el momento clave llegó cuando el niño tomó el micrófono. En ese instante, el ambiente cambió drásticamente. La risa se convirtió en silencio absoluto. Su voz, cargada de sinceridad y una sabiduría inusitada para su corta edad, capturó la atención de todos los presentes. Este giro inesperado no solo subrayó la importancia de escuchar a quienes suelen ser marginados, sino que también planteó una reflexión profunda sobre la justicia y la empatía en nuestras sociedades. Para abordar esta situación, es crucial implementar estrategias que promuevan la inclusión y el respeto hacia todas las voces, independientemente de su origen socioeconómico. Primero, se debe fomentar un ambiente de respeto en los espacios judiciales, donde cada individuo, sin importar su estatus, sea escuchado con atención. Esto puede lograrse a través de capacitaciones para jueces y personal del tribunal sobre la importancia de la empatía y la sensibilidad cultural. Además, es fundamental establecer protocolos que garanticen que los testimonios de los más vulnerables sean presentados de manera digna y respetuosa, evitando cualquier forma de burla o menosprecio. Asimismo, es necesario crear campañas de concientización que resalten las historias de vida de personas en situaciones de pobreza, promoviendo un cambio en la percepción pública. Estas campañas pueden incluir testimonios en medios de comunicación, talleres en escuelas y foros comunitarios que inviten a la reflexión sobre la desigualdad y la necesidad de un sistema judicial más equitativo. Al visibilizar estas realidades, se espera generar un sentido de urgencia en la sociedad para actuar en favor de la justicia social, así como un compromiso colectivo para erradicar la discriminación en todas sus formas. El impacto de estas acciones podría ser transformador. Al empoderar a las voces que tradicionalmente han sido silenciadas, se fomenta un diálogo más inclusivo y se construye una comunidad más cohesiva. La justicia no solo debe ser un concepto abstracto, sino una práctica diaria que se manifieste en todos los rincones de nuestra sociedad. Al escuchar al niño que tomó el micrófono, se abre la puerta a un sinfín de posibilidades para que otros sigan su ejemplo, rompiendo el ciclo de la pobreza y la exclusión. Por último, es imperativo que todos nos involucremos en esta causa. Desde la sociedad civil hasta las instituciones gubernamentales,
cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la promoción de un sistema judicial más justo y equitativo. La próxima vez que se presente la oportunidad de escuchar a alguien que ha sido menospreciado, recordemos la lección del niño en la corte. Su valentía nos invita a ser agentes de cambio, a luchar por una justicia que no solo sea para unos pocos, sino para todos. Actuemos ahora y construyamos un futuro donde cada voz cuente. En el relato donde un niño pobre enfrenta la burla del juez en la corte, la historia se convierte en un espejo de la desigualdad y el poder que a menudo se ejerce sobre los más vulnerables. La risa del juez, un símbolo de desprecio y desdén, resuena en el ambiente, creando un contraste poderoso cuando el niño, armado con el micrófono, transforma la atmósfera de la sala. Este momento de revelación no solo desafía la jerarquía de poder, sino que también pone de manifiesto la fuerza de la voz de aquellos que, a menudo, son silenciados por las circunstancias. La valentía del niño al tomar el micrófono es un acto de resistencia que invita a la reflexión sobre la importancia de escuchar a los que han sido marginados. En este sentido, el relato se convierte en un llamado a la empatía y a la comprensión, recordándonos que cada historia, sin importar cuán pequeña o insignificante parezca, tiene el potencial de cambiar percepciones y generar un impacto profundo. Al analizar esta situación a través de la lente del modelo 5V2H, se revela la complejidad de las interacciones humanas y las dinámicas sociales. La pregunta del quién se centra en el niño y el juez, representando dos mundos opuestos, uno de privilegio y otro de lucha. El qué se manifiesta en el acto de hablar, un acto que se convierte en un poderoso medio de expresión. El dónde y el cuándo nos sitúan en la corte, un espacio que debería ser de justicia, pero que a menudo refleja la realidad de la desigualdad. El porqué de la risa del juez se convierte en una crítica a la falta de sensibilidad ante las realidades de vida de otros. Sin embargo, el cómo se transforma en la clave del relato. El niño, al tomar el micrófono, no solo se defiende, sino que también desafía el status quo, invitando a los presentes a repensar sus juicios y actitudes. Así el análisis se entrelaza con la narrativa, creando un tejido que resalta la importancia de la voz y el valor de la empatía en un mundo que a menudo se olvida de escuchar. Al final, la historia del niño y el juez nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras y la necesidad de crear espacios donde cada voz, sin importar su origen, sea escuchada y valorada. En un mundo donde las risas pueden ser armas de exclusión, el acto de hablar se convierte en un acto de valentía. La transformación que ocurre en la corte nos recuerda que, aunque los desafíos pueden parecer abrumadores, cada uno de nosotros tiene la capacidad de alzar la voz, de desafiar la injusticia y de inspirar un cambio. Así, la historia se convierte en un faro de esperanza, recordándonos que en la lucha por la equidad, la voz de un niño puede resonar con la fuerza de un torrente, capaz de silenciar las risas y abrir corazones.